y mis compañeras me han presentado fenomenal. Lo único que me gustaría puntualizar es que yo soy investigadora, hice mi tesis doctoral en micropaleontología, ¿vale? En micropaleontología trabajamos con unos fósiles muy pequeñitos, como este que veis aquí, ¿vale? Que tiene 200 micras, ¿vale? 200 micras quiere decir que es más pequeño de 1 milímetro. Entonces, pues son unos fósiles muy pequeños. Nosotros en mi grupo de investigación trabajamos todos con microfósiles y siempre trabajamos pues con nuestras lupas, nuestros microscopios y bueno, pues aquí estoy yo trabajando con mi lupa, ¿vale? Pero lo que vengo a contaros hoy es parte de mi trabajo como docente, ¿vale? Yo doy clases en el departamento de geología y principalmente doy clases de paleontología en los grados de geología y de biología y también doy clases en varios másters, en asignaturas relacionadas con cambio climático. Entonces, lo que vengo aquí a presentaros hoy es parte de mi trabajo como docente en paleontología general, ¿vale? No soy una gran especialista en todos los grupos, si luego me hacéis preguntas a lo mejor hay cosas que ya se me escapan, ¿vale? Porque realmente mi especialidad es en los microfósiles que yo trabajo, pero pues obviamente como docente pues he tenido que, y cuando estudiaba la carrera también, he tenido que estudiar cómo son muchos otros organismos. También es una cosa que me fascina. Yo siempre digo que podría hacer varias tesis doctorales, porque siempre que empiezo a leer cosas sobre otro grupo de organismos, digo, qué interesante, es que esto me encanta, yo podría hacer otra tesis doctoral en esto. A ver, vale. Bueno, pero volvemos al título. He venido aquí a hablaros sobre rutas paleontológicas que podemos hacer por las ciudades, ¿vale? Muchas veces vamos caminando por la calle o entramos y salimos en el portal de nuestra casa y no somos conscientes de lo que hay en las paredes, ¿vale? Y básicamente eso es lo que quería mostraros aquí. ¿Alguien sabe qué tipo de organismo es este? A ver. Así por la pinta tiene tentáculos como si fuera un calamar, ¿no? ¿Vale? Bueno, eso es lo que en zoología se llaman cefalópodos, ¿vale? Eso es, muy bien. Es un cefalópodo muy abundante durante, sobre todo el Mesozoico, que se llamaban amonites, ¿vale? O amonoideos. Y este mismo amonoideo lo podemos ver aquí en la piedra, ¿vale? ¿Veis? Esto sería donde estaba la concha enrollada, como lo que vemos aquí, de este amonoideo, ¿vale? Y la pregunta que me hace mucha gente a veces es, ¿cómo es posible que estén estos fósiles ahí en las baldosas o en las paredes de los edificios, ¿no? Entonces, primero quería un poco explicaros eso. Porque los fósiles no los metemos los paleontólogos en las rocas para ponerlos luego y que queden bonitas las paredes o los suelos. Que eso también me lo dicen a veces los alumnos. ¿Quién ha metido ahí esos fósiles? Entonces, bueno, la cuestión es que todos estos organismos que estaban vivos, cuando se mueren, se depositan en el fondo del océano o de un lago y más sedimento los cubre, se entierran. Con el paso del tiempo se transforman muchas veces, la concha original puede ser que se disuelva o que se transforme a otro mineral y al final, con el paso del tiempo también muchas veces se desentierran, ¿vale? Y nosotros encontramos esos fósiles. O puede ser que vengan unos trabajadores de una cantera y extraigan esa piedra. Y a medida que van extrayendo esa piedra, pues obviamente no sacan los fósiles de la piedra. Ellos lo que quieren es cortar losas perfectas, cuadradas, o mejor dicho, rectangulares, en las cuales pues
digamos que a los canteros no les interesa mucho si hay fósiles o no hay fósiles, ellos van a vender la roca para revestir unas paredes. Pero nosotros después, cuando vamos a ver esas rocas, pues encontramos fósiles como este o fósiles como este amonoideo que pues eso, podemos ver en muchas paredes de muchos edificios. Y esto es lo interesante desde el punto de vista paleontológico, porque nosotros realmente no tenemos que ir al campo a buscar los fósiles, sino que esos fósiles están esperándonos en la ciudad. Y con esta idea nosotros hicimos hace unos años ya una ruta paleontológica en la cual pues, fuimos marcando diferentes puntos en los cuales se podían ver rocas con fósiles. Aquí, por ejemplo, tenéis este punto, ¿vale? Que esto es la calle Toro, y aquí hay una tienda de ropa muy conocida, una cadena que empieza por Man y termina por Go, por si queréis ir a verlo, no estoy haciendo publicidad de la ropa. En esta tienda, seguro que muchos de vosotros habéis entrado a la tienda y nunca os habéis fijado en los suelos que tiene. Además es muy curioso porque los suelos que tienen no los tiene solo aquí en Salamanca. Luego me han comentado varias personas que debe ser como una especie de marca institucional y en casi todas las tiendas que entras en España tienen el mismo suelo. Y ese suelo es un suelo que contiene estos fósiles que vemos aquí o estos otros que vemos aquí, ¿vale? Nosotros podemos ir y fijarnos un poquito en el suelo. Yo creo que la gente de allí de la tienda ya está habituada a que entre gente a mirar el suelo, porque nosotros hemos entrado muchas veces. Entonces, si alguno quiere pasar, pues puede ir y verlo. Y es muy interesante porque se ven claramente todos estos restos fósiles. Esta piedra no solo está en esta cadena de tiendas, por ejemplo, también cuando fui a Bremen me encontré que todo el aeropuerto de Bremen estaba con esta piedra en los suelos. Y es fascinante porque tú vas caminando y vas diciendo un fósil, otro. Y la verdad que es muy interesante porque puedes ver diferentes tamaños, diferentes morfologías, incluso seguro que un experto es capaz de distinguir las especies que son más abundantes, etc. Entonces, bueno, pues nosotros como paleontólogos pues nos fijamos en las rocas que vamos viendo y en esos fósiles. Y esta piedra, que os he dicho que está en muchos sitios, además es una piedra muy famosa, ¿vale? Es una piedra que se llama la caliza de Solnhofen y Solnhofen es un pueblo que está en Alemania, donde hay unas canteras donde se han extraído muchísimos fósiles con una preservación excepcional, ¿vale? Es un sitio bastante destacado dentro de la paleontología porque dentro de los sedimentos del Jurásico, hace pues, unos 170 millones de años aproximadamente, se han encontrado fósiles pues, de muchos tipos de peces, de cangrejos como este, de tortugas, de dinosaurios. Esto de aquí es un erizo de mar, fijaros qué espinas que tiene este erizo de mar, que está completo. Y también se encontró en esas calizas esto que tenéis aquí, que es lo que está reconocido como una de las primeras aves del registro fósil, ¿vale? Este Archaeopteryx, que es una de las primeras aves del registro fósil, aquí tenemos una reconstrucción de cómo es. Veis aquí que claramente tiene conservadas cómo eran sus plumas, ¿vale? Como veis, pues es una piedra que, además de usarse como piedra ornamental, pues geológicamente es muy importante para nosotros por la gran riqueza de fósiles que contiene. Tiene diferentes fases esta caliza y bueno, dependiendo un poco de la edad, de los tramos, de los estratos, pues podemos ver unos fósiles u otros.
Y bueno, lo que empezaba a contaros al inicio de la charla es que nosotros, a raíz de la pandemia de COVID, pues nos empezamos a plantear que si en alguna otra ocasión no podíamos salir al campo con los alumnos, teníamos que tener una alternativa. Y esa alternativa, pues claramente la tenemos dentro de la ciudad. No solo en Salamanca, en cualquier ciudad uno puede salir, ir recorriendo diferentes calles y puede ir viendo diferentes tipos de rocas con fósiles. Con lo cual, pues decidimos desarrollar este proyecto de innovación docente que se titulaba Desarrollo de recursos para el aprendizaje y divulgación de la paleontología en el entorno urbano de Salamanca. Y en este caso hicimos, a raíz de esa idea, pues hicimos la solicitud del proyecto al año siguiente y nos lo concedieron y comenzamos a desarrollarlo. Son proyectos que duran un año, un curso más o menos, y todo esto lo desarrollamos entre en el curso 2021-22, ¿vale? Y a partir de ahí, pues hemos ido utilizando este recurso, que es un recurso educativo y divulgativo, para pues, ocasiones en las que nosotros, pues, por ejemplo, yo un año tuve una alumna que tenía un problema en una pierna y no podía venir al campo. Y entonces pues le dije, bueno, pues mira, ya que te han operado de la pierna y no vas a poder ir al campo, pues lo que vas a hacer es cogerte la ruta, hacerla y irme describiendo en cada parada, con fotos y todo. Pues bueno, la chica la verdad que me hizo un trabajo muy bueno porque se lo tomó bastante en serio, ya que no podía ir al campo, pues hizo el trabajo. Y bueno, pues este recurso que hemos creado vale para cualquier persona que quiera hacerlo y también pues para nuestros estudiantes. Y bueno, la idea de crear este recurso docente vino un poco porque durante la pandemia, cuando ya nos dejaban salir un poco de casa y poder ir al supermercado un poco más tranquilamente, ya no estábamos tan agobiados, pues un compañero mío un día dijo, hoy de camino al supermercado no os vais a creer todo lo que he visto. Claro, el pobre ya pues estaba cansado de estar en casa y cualquier cosa que veía en la calle pues le llamaba la atención. Y entonces hizo este tuit en el cual él iba mostrando algunos de los fósiles que había visto en uno de los edificios de aquí de Salamanca, el edificio Victoria Adrados, creo que se llama, que está en la avenida Villamayor. Y bueno, pues hizo este post en el cual pues contaba un poco los fósiles que había visto. Esto de aquí sería un erizo de mar, pero cortado en sección, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta que nosotros, claro, somos capaces de ver un fósil o de pensar en un organismo como sería este erizo de mar y ver que si vemos una sección, pues identificar es este tipo de fósil, ¿vale? Después vio, por ejemplo, esta otra roca de aquí, en la cual pues lo que tenemos son conchas de bivalvos tipo berberechos, ¿vale? Similares un poco, que están también pues dispuestos en la roca. Y en otras partes pues vio otros organismos, como esto de aquí, que sería un ostreido, una ostra, ¿vale? O esto de aquí, que es una vieira, ¿vale? Si os fijáis, tiene esta ornamentación así como en radios y eso es un poco lo que vemos aquí, ¿vale? Y bueno, pues con todos estos fósiles y viendo que podía haber potencial para poder hacer una ruta completa, pues nosotros fuimos un poco investigando más rocas, ¿vale? Bueno, se me había olvidado que también en otro edificio encontró esto que veis aquí, que no son más que galerías que hacen algunos erizos de mar que viven dentro del sedimento, ¿vale? No viven por encima en las rocas, sino que viven dentro del fondo oceánico, ¿vale? Entonces, en este caso, estos erizos, cuando van caminando,
van dejando estas marcas en sus galerías, que serían pues esto que vemos por aquí, ¿vale? Y bueno, pues un poco pensando en que podíamos tener material, comenzamos este proyecto. Y bueno, todos estos organismos, para que os hagáis una idea, son parte de un ecosistema que vivió hace 13 millones de años, ¿vale? Lo bonito de todo este proyecto es que nosotros somos capaces de decirle a la gente, pues mira, en estas rocas que ves aquí o en esta fachada que ves aquí de esta casa, lo que tenemos son organismos que vivieron hace, como en este caso, 13 millones de años y que formaban un ecosistema en el cual pues, podemos ver diferentes organismos. Era un ecosistema marino, no muy profundo, tranquilo. También podemos ver en algunos casos capas de tormentas, ¿vale? Se pueden hacer muchísimas interpretaciones mirando un poco en detalle todos los fósiles que tenemos. Y bueno, aquí os he querido poner, porque seguramente muchos de vosotros esto de hace 13 millones de años os suena un poco a, bueno, ¿qué más me da 13 que 300, ¿no? Millones de años, madre mía, es que eso es muchísimo. Entonces, bueno, para que os situéis un poco, he querido poner este mapa en el que más o menos se intuye que aquí está la península ibérica, ¿no? Solo que no era tal como nosotros la conocemos. Por aquí tendríamos Reino Unido, ¿vale? Que en este caso estaba bien unido y bien unido a Europa. En el Mioceno no hacían Brexit. Toda esta zona de aquí sería la parte europea y, como veis, Italia, por ejemplo, estaba en formación. Por aquí había muchas zonas que eran mares, ¿vale? Zonas que ahora mismo son territorio continental. Entonces, bueno, para que veáis un poco, esta parte de aquí abajo sería África, ¿vale? Y esto sería más o menos lo que formaría la península arábiga. Como veis, el mapa geográfico en esa época, lo que nosotros llamamos mapas paleogeográficos, ¿vale? Porque sería la geografía del pasado, era un poquito diferente. Y de hecho, esas rocas que yo os enseñaba aquí, ¿vale? Todas estas donde tenemos estos fósiles, bueno, incluso esta también donde tenemos las galerías, corresponden a rocas que hoy en día se explotan entre la provincia de Alicante y Murcia, ¿vale? Toda esa zona, en esta época, hace 13 millones de años, era mar, era un mar somero, ¿vale? No muy profundo, y quiero que veáis un poco cómo pues, nuestro planeta va cambiando a lo largo de la historia y cómo nosotros los geólogos somos capaces de ir reconstruyendo cómo eran las cosas en el pasado. Entonces, bueno, como veis aquí, la península ibérica era un poquito diferente y eso hace que hoy en día las rocas que fueron mar durante el Mioceno y que poco a poco, porque esta placa africana ha ido empujando y migrando hacia el norte, pues ha hecho que todos estos terrenos se vayan juntando y que las zonas que antes eran mar ahora hayan pasado a ser continente, ¿vale? Igual que tenemos aquí en toda esta zona, también por el empuje de la placa africana y toda esta zona de Arabia, pues toda esta zona que antes era mar, ahora hoy en día es continente, ¿vale? Y bueno, pues este era un poco el ecosistema que podíamos ver en esa época. En esa época el mar era bastante más cálido que ahora en la actualidad. En general el clima en el Mioceno era bastante más cálido que en la actualidad y muchos de los organismos que teníamos en lo que era este protomediterráneo que vemos por aquí, ¿vale? Pues eran organismos que se parecen más a lo que podemos ver en las zonas tropicales hoy en día, ¿vale?
para que veáis un poco cómo, pues, con todos nuestros fósiles vamos reconstruyendo un poco ese ecosistema. Y bueno, ¿cómo empezamos en este proyecto? Pues lo primero de todo que hicimos fue ir a pasear por nuestras calles de Salamanca y fuimos buscando afloramientos, por así decirlo, es decir, pues casas en las que teníamos roca ornamental donde podíamos ir viendo fósiles, ¿vale? En total, pues sacamos todos estos puntos y alguno más y luego después seleccionamos los puntos que nos parecían más visuales, que se podían ver mejor o que tenían más cosas para realizar una ruta que es esta línea morada, ¿vale? Y esta línea morada es lo que luego nosotros en la página web hemos ido describiendo las paradas y que cualquier persona puede realizar la ruta, ¿vale? Entonces, pues eso, fuimos buscando puntos en los que nosotros encontrábamos rocas con fósiles y fuimos tomando notas, qué fósiles encontrábamos, qué tipo de roca era. Seguro que más de uno de vosotros ha visto este tipo de rocas por ahí en algún edificio, o seguro que hay rocas que estáis pensando, pues a mí eso me suena. Y bueno, pues nosotros fuimos tomando notas de todas esas cosas, descifrando, a ver, porque muchas veces no es fácil descifrar los fósiles que encontrábamos. Hubo varios de mis compañeros en este proyecto que realizaron un trabajo bastante exhaustivo para poder encontrar de dónde venían esas rocas y encontramos la procedencia de pues, la mayoría de los puntos que habíamos ido viendo por la ciudad, ¿vale? Que no es fácil porque luego en las canteras o en los que te venden la roca para poner, pues la gente no suele poner esto es una caliza del Cretácico de la formación no sé qué. No, ellos como mucho te dicen a veces de dónde han extraído la roca y entonces ya tú puedes ir atando cabos, pero la mayoría de las veces tienen una página web en la que te venden diferentes tipos de piedra y ya está. Y nadie te explica de dónde vienen ni nada de nada. Bueno, aquí lo que veis son las escaleras de la Facultad de Ciencias. ¿Alguno de vosotros ha estado en la Facultad de Ciencias? ¿Sí? Vale. Bueno, pero seguro que no os habéis fijado nunca que había fósiles. Pues casi todas las escaleras tienen esta piedra roja y en esta piedra roja se encuentran muchos fósiles. La mayoría de lo que vemos son fósiles como esto, que es un corte en sección de este tipo de fósil, ¿vale? Y este tipo de fósil se llaman belemnites. ¿Alguno tiene alguna idea de qué pueden ser? La gente suele decirme que parecen dientes, pero ya os digo yo que no son dientes, ¿vale? Bueno, pues son estos organismos, ¿vale? ¿Qué os parece? Son unos organismos que se parecían a los calamares que tenemos hoy en día. Los calamares tienen por dentro como una especie de plastiquito, por así decirlo, ¿vale? Este grupo de organismos, en vez de tener ese esqueleto interno, que el que tienen los calamares es un esqueleto interno que es quitinoso, pues lo que tenían estos belemnites era este esqueleto interno que estaba formado por carbonato cálcico, ¿vale? Y al estar formado por carbonato cálcico, pues es muy fácil que se preserve en los sedimentos. De manera que lo que nosotros vemos es precisamente esta parte de aquí, esto, ¿vale? O si lo vemos cortado en sección transversal, pues lo que veríamos sería un círculo así, ¿vale? Ahora voy a volver atrás para que lo veáis. Entonces nosotros lo que vemos en las escaleras son este tipo de secciones o a veces se ven unos circulitos
que serían estos belemnites que están ahí dentro de la roca, ¿vale? Claro, que alguno estará pensando, si a mí no me lo cuentan, yo ni idea de lo que es esto. Pero para eso estamos aquí. Con lo cual, pues tenemos este tipo de organismos que son muy frecuentes en esa roca. Y en esa roca también hemos encontrado algunos fósiles como estos, que corresponden a los ammonoideos que veíamos al principio también, ¿vale? En esta época estos ammonoideos eran muy variados y, como podemos ver, pues podemos encontrar diferentes tipos. Y luego esto que tenemos aquí es un braquiópodo, ¿vale? Los braquiópodos, igual esta palabra no la habíais oído nunca, son unos organismos que se parecen un poco a los moluscos bivalvos, ¿vale? Como a las almejas, pero por dentro son totalmente diferentes, ¿vale? Pertenecen a otro grupo, al grupo de los braquiópodos, y además son unos organismos que siempre tienen un pedúnculo para anclarse al sustrato, o casi siempre. Algunos se cementaban, pero bueno, la mayor parte de ellos tienen estos pedúnculos con los cuales se anclaban al sustrato, ¿vale? Entonces, en estas rocas, pues podemos ir viendo todos estos fósiles. Aquí tenemos otros ammonoideos para que veáis un poco cómo son, ¿vale? Estos ammonoideos, por dentro, tienen siempre una cámara grande, que es la cámara en la que ellos vivían, en la que estaba la mayor parte del organismo, ¿vale? Aquí tenéis un poco las partes, cómo eran estos organismos, ¿vale? Y por aquí, bueno, por esta zona, es por donde sacaba el cefalópodo sus tentáculos, ¿vale? Y el sifón, y bueno. Aquí veis, es muy interesante en estos organismos cómo van formando estos tabiques a medida que crecen, ¿vale? Y estos tabiques suelen unirse a la concha externa de una manera bastante compleja, ¿vale? Tenían esta línea de sutura que se llama, que es muy compleja, porque estos organismos, igual que hoy en día muchos cefalópodos, se sumergen a profundidades bastante profundas, ¿vale? Y entonces necesitaban aguantar bien la presión, ¿vale? Por eso, aquí en esta imagen podéis ver cómo para aguantar mejor esa presión, pues creaban ese tipo de pared muy sinuosa, ¿vale? Y aquí podemos ver un molde de una concha de uno de estos cefalópodos, y estas líneas que vemos aquí serían esas líneas que unían estos tabiques a la concha externa, ¿vale? Los fósiles, la verdad que son muy interesantes porque además de poder identificar al bicho, pues también podemos identificar cosas que nos dicen pues cómo vivían, dónde vivían y por qué eran así, ¿vale? Y bueno, para que veáis un poquito, estos cefalópodos pudieron llegar a ser bastante grandes. La mayoría de los que podemos encontrar en el registro fósil son más bien pequeñitos, una cosa así, ¿vale? Incluso más pequeños, pero solo para que lo sepáis, también existen algunos que eran bastante grandes, ¿vale? Bueno, estos son del Paleozoico, pero estos de aquí son del Cretácico, de hace entre 100 y 66 millones de años, y como veis, pues comparados con una persona, podían llegar a ser bastante grandes. Y bueno, todos estos organismos vivieron en un periodo que es el Jurásico, como os he dicho antes, más o menos hace unos 170 millones de años, y para que veáis un poco cómo era la Tierra en esa época, pues esto sería el océano Atlántico incipiente, ¿vale? Porque, bueno, me imagino que sabéis que todos los continentes estuvieron juntos hace unos 250 millones de años, y a partir de esa época, pues luego comenzaron poco a poco a separarse, ¿vale? Y en este proceso de separación es cuando comenzó a formarse el océano Atlántico, que comienza a formarse más o menos
durante el Jurásico, y vamos a ir viendo cómo todos estos continentes desde el Jurásico van a ir cambiando mucho, ¿vale? Y a medida que cambian los continentes, pues van a ir cambiando también los fósiles que nosotros encontramos en las rocas. Bueno, aquí también me gustaría deciros que este océano que veis aquí, que es el océano Tetis, es un océano que ya no existe, es un océano que se cerró. Cuando comenzaron a derivar hacia el norte la placa de India y la placa de África empezó a juntarse, este océano Tetis comenzó a cerrarse y es lo que ha dado lugar a nuestro mar Mediterráneo, ¿vale? Por eso vemos aquí una configuración de continentes muy diferente. La península ibérica estaría aquí y, como veis, continentes había poquitos, solo había esto poquito de aquí y aquí un poquito, ¿vale? Con lo cual, casi todas las rocas que tenemos de aquella época son rocas marinas, ¿vale? Como esa caliza roja que veíamos antes. Dentro de la Facultad de Ciencias también podemos ver más cosas. Aquí está uno de mis compañeros apuntando información sobre esta roca que está en el hall de la Facultad de Ciencias, donde podemos encontrar estos organismos que vemos aquí, que son corales, ¿vale? Corales como este que tenemos aquí y que, bueno, son muy pequeñitos, pero se puede ver muy bien la estructura que tenían y se identifica fácilmente que son corales. Dentro de esta roca que tenemos en el hall de la Facultad de Ciencias, también podemos ver organismos como esto que vemos aquí, que es una esponja, como estas que os he puesto aquí, modernas, ¿vale? Por aquí también tendríamos algunas esponjas más. Y esta misma piedra la podemos observar también en un edificio al que seguro que habéis entrado todos, que es el edificio de Correos de Gran Vía. ¿A qué habéis estado todos en ese edificio? Bueno, pues la próxima vez que volváis, fijaros bien, porque tanto en las paredes como en los suelos se pueden ver multitud de fósiles. Por ejemplo, estos son de allí de Correos. Esto que vemos aquí son unos moluscos de tipo bivalvo que se llaman rudistas, que son específicos del Cretácico, solo vivieron durante el Cretácico. Y esto que vemos aquí son otros tipos de esponjas. Aquí vemos una masa, pero si nos fijamos en detalle, lo que estamos viendo son corales, ¿vale? Es una textura y cuando uno ve esa textura sabe que corresponde a un coral. Y luego aquí todas estas marcas negras que vemos serían otro tipo de estos moluscos bivalvos de tipo rudista, ¿vale? Rudistas había muchos tipos. Y bueno, lo que estábamos viendo en esta de aquí serían colonias de corales, ¿vale? Diferentes colonias de corales, como podemos ver hoy en día en un arrecife de coral. Y lo que vemos aquí son estos rudistas. Si os fijáis en este de aquí, justo en este, lo han cortado en una sección muy buena y se identifica que es un rudista exactamente igual a este, ¿vale? Los otros dos que hemos visto al principio son rudistas de otro tipo y se parecen más a esto, ¿vale? Lo que veíamos en la roca era esta sección más o menos redondeada de unos organismos que tenían forma más o menos cónica, que se anclaban al sustrato, no eran corales, aunque vivían más o menos en el mismo ecosistema que los corales. Y estos organismos son muy curiosos porque tenían esta valva superior que hacía un poco como de tapadera, ¿vale? Entonces el organismo, como veis aquí, sacaba por aquí sus órganos para obtener el agua, filtrar el agua, porque son moluscos y son filtradores, ¿vale? Pero estos organismos son
muy particulares porque tienen siempre unas conchas muy gruesas, por eso se diferencian muy bien cuando los vemos en las rocas, las rocas ornamentales, ¿vale? Y como veis, pues son unos organismos que solían vivir de manera gregaria, en grupos, y esto hace que muchas veces nos encontremos varios todos juntos, ¿vale? También es una manera de reconocerlos, porque cuando aparecen en grupos, pues eso quiere decir que estamos viendo varios rudistas, sobre todo los que son de este tipo, los que son cónicos, solían vivir en grupos, ¿vale? Los otros, los que tenemos aquí, solían vivir reclinados sobre el sustrato y entonces estos ya no solían formar grupos, pero también solían vivir más o menos unos cerca de otros. Y bueno, todos estos organismos vivieron durante el Cretácico, ¿vale? Hace aproximadamente unos 100 millones de años, y en esa época, pues como veis, ya el océano Atlántico era un poquito más grande, ¿vale?, que en el Jurásico, y aquí está lo que os decía de la placa de India, que había comenzado a migrar hacia el norte, y este océano Tetis comienza a cerrarse, ¿vale? Toda esta zona que vemos por aquí, pues son terrenos que también van a ir migrando hacia el norte. Pero como veis, en la zona de la península ibérica continuamos teniendo bastante océano, ¿vale? De manera que la mayoría de los sedimentos que se estaban acumulando en ese momento, pues reflejaban un océano relativamente, pues no muy profundo, ¿vale? Y todas estas rocas luego las podemos ver pues en diferentes partes de la península ibérica, sobre todo en la zona norte, ¿vale? Esta roca que veíamos aquí procede, la mayoría de ella, de unas canteras que hay entre el País Vasco y Navarra, ¿vale? Y todas esas canteras son muy ricas en pues estos fósiles que eran, como había un clima tropical, pues era más o menos como un ecosistema arrecifal, como lo que podemos ver hoy, pues eso, en las zonas del Golfo de México o de Australia, ¿vale? ¿Qué más podemos ver? Bueno, parece que no salgo de la Facultad de Ciencias, pero es que en la Facultad de Ciencias hay muchas rocas que podemos ver. Esta otra que vemos aquí en la pared, ¿vale?, que es una de las rocas que yo creo que he visto más desde que hice este proyecto, me voy fijando, y es de las que más veo en los edificios, ¿vale? Aquí en Salamanca la he visto en varios edificios, en el mapa la tenemos puesta que está, no sé si sigue estando el banco, pero antes había un banco Bankinter por la calle Iscarpeira o por ahí era. Y esta roca está sobre todo muchas veces en el interior de los portales o interior de edificios. Y es una roca muy bonita de ver, muy agradecida, porque tiene muchísima fauna, ¿vale? Aquí podéis ver esto más blanquito que vemos aquí. Es otro erizo de mar, como el que veíamos al principio, ¿vale? Estos erizos de mar tienen forma, en vez de ser así planitos, pues tienen forma un poco como de media luna, ¿vale? Y luego tenemos aquí esto que veis aquí, que bueno, está un poco fracturado, continúa por aquí, que es bastante pequeño, mide aproximadamente unos 6 centímetros, es un foraminífero, ¿vale? ¿Alguien se acuerda al principio de la charla que os he dicho que yo era especialista en foraminíferos, verdad? La mayoría de los foraminíferos son muy pequeñitos, son microscópicos. Tenemos que verlos con la lupa, pero en este caso este tipo de foraminíferos es lo que llamamos macroforaminíferos porque tienen un tamaño bastante grande, podemos verlos al ojo humano, ¿vale? En general estos son bastante grandes, porque ya os he dicho que tiene como unos 6 centímetros casi, pero estos macroforaminíferos en general miden pues entre 1 y 5 centímetros, ¿vale? Pensad que son seres unicelulares y que llegan a tener ese tamaño. La verdad es que a mí me parece una cosa increíble que llegasen a tener este tamaño. Y estos organismos
pues eran muy frecuentes en los mares del Eoceno. Ahora lo veremos. Tienen esta forma, ¿vale? Algunos son más redondeaditos y otros son más alargados. Y por dentro lo que podemos ver son diferentes cámaras que van generando según crecen. Un poco como lo que hemos visto en el amonoideo, que según iba creciendo iba añadiendo cámaras y cada vez se hacía más grande. Pues estos organismos funcionan de una manera similar y luego cuando los cortamos lo que vemos son estas rayas, bueno, estas paredes, que son las paredes que delimitan las cámaras. Y eso es precisamente lo que vemos aquí, esas líneas de las paredes que van delimitando las cámaras, ¿vale? Por eso somos capaces de reconocer estos fósiles. Luego tenemos también el edificio Victoria Drados de la avenida Villamayor, el que os hablaba antes. Aquí tenemos otro de estos erizos de mar, un poquito más grande, ¿vale? Como veis aquí. Esto sería otro ostreido y estos son los bivalvos que veíamos al principio, que eran similares a los berberechos. ¿Vale? Aquí tendríamos pues, nuestro erizo de mar, nuestros berberechos, muy similares a estos. ¿Vale? Si os fijáis un poquito, aquí es muy interesante porque se ve que están las valvas separadas y que cada una está como en una dirección, ¿vale? Eso quiere decir que han sido depositadas por algún tipo de corriente y, bueno, pues como os decía, investigando un poco las distintas partes podemos ir viendo pues algunas partes de la cantera donde se reflejaban esas tormentas, otras partes como esta donde aparecen enteros y donde pues, nos estaría reflejando que hubo una sedimentación más tranquila, ¿vale? Y bueno, aquí tendríamos, eso es como se vería un ostreido, una ostra, ¿vale? Aquí os he puesto la fotografía de las ostras para que veáis, se identifican sobre todo muy bien porque tienen una concha muy gruesa como formada por varias capas, ¿vale? De manera que nosotros siempre que vemos algo formado así como por muchas láminas y bueno, pues con un tamaño similar al de una ostra, pues podemos deducir que se trataba de un organismo de ese estilo. Y bueno, estos organismos vivieron, como os decía, en una época que es el Eoceno, ¿vale? El Eoceno viene un poquito después del Cretácico y como veis aquí, los continentes ya estaban, bueno, más o menos en una situación bastante similar a la situación que tenemos actualmente. Aquí tendríamos la península ibérica. En este caso ya vemos que había más continentes emergidos, ¿vale? Aunque todavía seguimos teniendo por aquí pues un mar, el mar de Tetis, que está cerrándose por la llegada de la placa india y por el movimiento de esta placa africana, ¿vale? Y como veis, pues todavía la península ibérica no era una sola masa de tierra, sino que pues teníamos un territorio más o menos fragmentado y por eso en estas zonas donde había mares someros es donde se depositaban este tipo de rocas, ¿vale? Y bueno, el ecosistema pues podía ser algo similar a esto, ¿vale? Y bueno, volviendo un poco a nuestro proyecto de innovación docente, nosotros, como os he dicho, pues tratamos de buscar la mayor cantidad de información que pudimos encontrar sobre cada una de las rocas para poder hacer pues, un dossier bastante completo de nuestra ruta. Y buscando esta información sobre los fósiles, sobre la geología donde se habían formado esas rocas y sobre pues,
cómo se habían depositado, a qué época pertenecían, etc. Nos encontramos con que realmente esto no éramos los primeros en hacerlo, ¿vale? Yo sí que había escuchado alguna vez como que había en algunas ciudades que habían descrito un poco las rocas, no tanto centradas en los fósiles, sino que yo sabía que en algunos sitios pues tenían también identificados, pues aquí se puede ver un granito, aquí se puede ver una roca metamórfica, aquí se puede ver, ¿vale? Pero resulta que pues hay un movimiento bastante activo de gente produciendo rutas paleontológicas urbanas, ¿vale? Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, en esta localidad de Lois, que es un pueblo de León, tienen una pequeña ruta urbana. En la ciudad de Valencia también tienen rutas urbanas que hacen a veces actividades de divulgación con niños. En la ciudad de Cartagena también encontramos que tenían una ruta y es muy curioso porque luego miras las rutas de otras ciudades y ves que las rocas son más o menos las mismas en todas las ciudades. ¿Por qué? Porque hay una serie de canteras en España que son las que van pues eso, proporcionando esa roca ornamental a toda la península. Hay algunas veces que en algunos edificios se trae piedra de fuera, pero lo más normal es comprar piedra del país, supongo que porque por los costes de transporte será mucho más caro traer una piedra desde Alemania que no pues una de Alicante, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos esta ruta de la ciudad de Cartagena. En las ciudades de Córdoba y de Huelva no solo tienen una ruta, sino que también hicieron un artículo divulgativo en el cual pues, se habla un poco de todos los fósiles que se pueden ver por la ciudad. Y lo mismo para la ciudad de Lisboa y Almada, que Almada es un pueblo al sur de Lisboa, donde pues, estos científicos de la Universidad de Lisboa y de Coimbra pues, realizaron una serie de rutas indicando un poco pues, los tipos de roca que se podían ver. En la ciudad de León también hay como una especie de panfletos sobre los fósiles que se pueden ver por la ciudad. La verdad que aquí en la ciudad de León tengo que reconocer que junto a la Oficina Verde de la ciudad de León pues llegaron a hacer un panfleto divulgativo que la gente puede coger, supongo que en la oficina de turismo o algo así, para realizar la ruta. Yo aquí he intentado un poco ver si junto a la oficina de turismo organizábamos alguna cosa, pero bueno, la cosa todavía está un poco en trámite. Y luego, aquí en la ciudad de Almansa, que es una ciudad de Albacete, pues también hicieron un cuaderno con pues todos los fósiles que se podían ver por la ciudad. Como veis, pues allá donde vayáis siempre vais a poder ir viendo fósiles por las ciudades. Y aquí tenemos también un panfleto que tienen en la ciudad de Oviedo, es un tríptico en el cual pues explican un poco primero los tiempos geológicos para que la gente se sitúe, porque claro, hay que tener en cuenta que no todo el mundo conoce lo que es la escala de tiempo geológico. Entonces, bueno, primero tienen esta tabla y van explicando un poco la edad de cada una de las rocas que se pueden ver por la ciudad. Como veis, aquí tienen una roca que es muy parecida a la que nosotros hemos visto del Cretácico, ¿vale? Esta, por ejemplo, es una roca ornamental que también viene de unas canteras del País Vasco y Navarra, y esta roca se llama Rojo Bilbao o Rojo Ereño, y la podéis ver aquí en Salamanca, pero si habéis ido a Bilbao alguna vez, tienen multitud de edificios con ese tipo de roca. Es muy, muy bonita. Aunque hoy en día pues, no debe estar de moda el poner una piedra roja en las fachadas de las casas, y en algunos sitios la están quitando. Y bueno, aquí explican un poco pues, los fósiles que se pueden observar en cada una de esas rocas. Y bueno, aquí está nuestra ruta. Nuestra ruta tiene
34 puntos de, bueno, nuestro mapa tiene 34 puntos de observación, ¿vale? Podéis entrar en la página web que nosotros hemos creado, aquí en oceano.usal.es, miramos aquí en galería y aquí tenemos la paleorruta de Salamanca. Y luego la ruta tiene 9 paradas, la ruta guiada, y esas 9 paradas son las que nosotros en la página web pues hemos explicado más en detalle. Y es un poco pues lo que os he estado explicando aquí, hay alguna parada más que no he explicado todas. Y podéis ir viendo, por ejemplo, esta sería la parada número 1, en la cual pues explicamos dónde se puede ver. Por ejemplo, aquí tenemos puesto que es la entrada del edificio de correos, pero también se puede ver en estos otros puntos, ¿vale? Por si alguien no quiere hacer la ruta completa o la va haciendo a cachos, pues puede ir viendo las paradas un poco donde más le convenga. Y luego explicamos un poco, aparte de la localización, de dónde está, pues cómo se identifica la roca, qué tipo de roca es. En algunos casos pues hemos encontrado el nombre que tiene comercialmente y la procedencia de la roca. Y luego pues hemos hecho una breve reseña sobre, como yo os he explicado aquí, de dónde viene la roca, cuándo se formó, el contexto paleogeográfico, como yo os he estado explicando. Todo esto lo podéis ver, el que esté interesado lo puede ver en la página web. Y algunos ejemplos con fotos de los propios fósiles de esa parada, porque yo sé que muchas veces si yo os enseño el fósil, por así decirlo, extraído de la roca, no es lo mismo. Entonces he intentado poner en la página web tanto fósiles, fotos de los fósiles de la propia roca, como alguna imagen para que se entienda un poco a qué corresponde cada fósil dentro de la roca ornamental, ¿vale? Veis, por ejemplo, aquí hemos puesto esta imagen para explicar cómo son esos rudistas, además de enseñar aquí pues, un rudista, un corte en sección de esos rudistas, ¿vale? O aquí tenemos otro corte en sección de uno de esos rudistas. Y bueno, nuestra idea principalmente es pues, que la gente pueda hacer la ruta y pueda ir pues, aprendiendo cosas a medida que van dándose un paseo por la ciudad. Bueno, también hemos añadido algunas preguntas para hacerlo un poco más dinámico y una breve interpretación de cómo era el ecosistema. Por ejemplo, pues este sería el ecosistema en el que vivían los rudistas, ¿vale? Estos conos serían los rudistas, luego tendríamos por aquí los corales y por aquí pues tendríamos otros tipos de organismos que vivían en esos arrecifes, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo pues tenemos aquí todos los organismos vivos, luego algunos de ellos cuando van muriendo pues a veces también se caen y quedan pues en los alrededores del arrecife, ¿vale? Lo que vemos, por ejemplo, en el edificio de correos o en el hall de la Facultad de Ciencias es básicamente producto de la destrucción de esos arrecifes, porque se ve todo muy fragmentado, ¿vale? De manera que vamos viendo pues, un fragmento de coral por aquí, otro fragmento de un rudista por allá. Entonces, la conclusión a la que han llegado las personas que han estudiado este tipo de roca es que toda esa roca procedía de la destrucción de unos arrecifes que cuando había tormentas pues iban destrozando un poco el arrecife y todos esos fragmentos se iban acumulando un poco más profundo que donde estaba el arrecife, ¿vale? Y bueno, ya para finalizar un poco, pues contaros que cuando hicimos la ruta, realmente nosotros lo único que buscábamos era tener este recurso para hacer divulgación y para utilizarlo con nuestros alumnos, pero en 2021, pues cuando lo publicamos, tuvo una gran repercusión. Yo creo que en algún periódico o alguien
lo debió de haber publicado, no sé, en Twitter o algo así, y empezaron a darle mucha repercusión, lo cual a nosotros pues nos resultó muy grato. Y vinieron de varios periódicos a hacernos entrevistas e incluso pues vinieron también de algunos programas de la televisión local. Y bueno, simplemente deciros que nosotros disfrutamos mucho de poder enseñar a la gente pues lo que habíamos hecho, cómo se veían los fósiles en las paredes. Es cierto que en cualquiera de estas entrevistas pues estábamos 5 minutos explicándolo. Hoy, por ejemplo, pues he podido contaros muchas más cosas aquí. Y bueno, pues para mí es mucho más interesante cuando hago las rutas, he hecho alguna vez rutas con grupos de divulgación en la Semana de la Ciencia o para grupos de alumnos. Y bueno, pues es mucho más entretenido cuando tienes un grupo de personas que realmente quieren más y quieren saber más sobre lo que les estás contando. Y bueno, un poquito como hacen los anglosajones, como mensajes para que os llevéis a vuestra casa, que dicen ellos, pues me gustaría solo recalcaros que este proyecto de innovación docente que hicimos consiste en que hemos creado una ruta paleontológica, que es un recurso educativo y divulgativo, que en esta ruta se pueden ver fósiles marinos y continentales. Es verdad que aquí en la presentación no os he puesto ninguno continental porque tenemos, en realidad normalmente hay muchas menos rocas ornamentales que son continentales, pero sí tenemos unas por ahí por detrás de la Plaza de los Bandos sobre todo, y en la Plaza de la Fuente hay algunos edificios que tienen en la piedra ornamental restos de, por así decirlo, plantas calcificadas, ¿vale? Que se han generado pues, en zonas de lagos donde el agua es muy rica en carbonato cálcico y ese agua va fosilizando todos los restos de plantas que van cayendo al lago, ¿vale? No sé si habéis visto alguna vez alguna fuente, alguna cascada en la cual veis que se va depositando el carbonato cálcico, igual no os habéis fijado, pero muchas veces en las cascadas se puede ver cómo se va formando ese carbonato cálcico. Por ejemplo, en las lagunas de Ruidera se puede ver eso muy bien, porque va pasando de una laguna a otra y justo en la zona donde va pasando, en la zona de la cascada, ahí es donde se va depositando el carbonato cálcico. Y si te fijas bien, pues se pueden ver esos restos de plantas, etcétera, ¿vale? Bueno, las rocas que podemos ver en la ruta, en este caso, porque en la ciudad de Salamanca son las rocas que hay, pues van desde el Jurásico, desde hace aproximadamente unos 170 millones de años, hasta el Plioceno. Las rocas del Plioceno son estas continentales que os decía. Y bueno, se pueden ver un poco pues, los sedimentos que os he estado contando, del Jurásico, del Cretácico, del Eoceno y del Mioceno. Y luego estas del Plioceno. No he hablado de la piedra de Villamayor, que la piedra de Villamayor también está en la ruta, ¿vale? Esa también sería de origen continental, pero en esa los fósiles que vemos son más sutiles, lo que vemos son galerías. ¿Vale? Lo que tiene la piedra de Villamayor muchas veces son galerías de crustáceos o de gusanos y también puede tener marcas de raíces de plantas, ¿vale? O sea, tiene fósiles, pero serían más bien icnofósiles, que nosotros llamamos, ¿vale? Que serían pues esas galerías, esas marcas que dejaban los organismos dentro del sedimento. Y bueno, por último deciros que todo este recurso pues lo estamos aplicando en nuestras asignaturas y, como os decía, pues también en actividades de divulgación. Aquí en el programa de la experiencia, la verdad, no propuse hacer la ruta porque tampoco sé si hubiera sido una limitación tener a la gente andando durante mucho tiempo. Pero bueno, por allí veo que hay gente que quiere hacerla. Bueno, y luego también deciros que si queréis ver los fósiles o queréis acercaros algún día allí a la facultad,
pues también estamos encantados de enseñaros un poco cómo son. No me he traído los fósiles porque la verdad no sabía muy bien cómo era la sala y pensaba que no iba a haber oportunidad de enseñarlos y de que los pudierais ver, pero nosotros tenemos algunos fósiles que son de las losas de las escaleras de la Facultad de Ciencias, por ejemplo, donde se ven esos amonoideos, que son muy bonitos. Y bueno, esto es todo por mi parte. No sé si tenéis alguna pregunta.